Esta noche vamos a estar con Horacio Fernández, reconocido empresario de Jalisco y candidato a diputado federal por el Distrito 10 de Jalisco. Le vamos a presentar los principios de Servus y vamos a escuchar qué tiene que decir al respecto y sus propuestas. Horacio, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy. Si te parece bien, vamos a empezar con las preguntas. Adelante. Okay, la primera pregunta es: ¿quién es Horacio Fernández? Pues yo me defino como un mexicano que ama profundamente su país y desde el punto de vista profesional soy un emprendedor. Y en esto de emprender, pues, ¿qué experiencias has tenido a lo largo del tiempo que veas que te han ayudado, te han forjado en ciertas aptitudes o habilidades para ahorita, en este momento, decidir lanzarte a la política? La verdad no está conectada una cosa con la otra. En el emprendimiento, o sea, sí me preparé para ser un empresario. Siempre fue mi intención ser empresario. Y toda mi preparación desde que yo recuerdo está encaminada a eso. No a la política, ni quiero ser político. Muchos de los candidatos de Movimiento Ciudadano son empresarios. ¿Qué piensas que la visión empresarial puede aportarle a la política? Bueno, yo creo que, dependiendo qué poder, ¿no? En el poder legislativo, me parece que los empresarios tenemos muchas características, cualidades que podemos aportar. En el Ejecutivo también, pero es más difícil desde mi punto de vista. Empiezo por el Legislativo. Creo que en el Legislativo lo que tenemos que tener es gente con visión de largo plazo. Porque ahí las leyes no son de corto plazo, son precisamente, viven en el largo plazo. Deben de estar realmente hechas para un México ideal. Y en ese sentido, pues deben estar pensadas en largo plazo. Los empresarios todos los días estamos planeando. Nosotros hacemos ese ejercicio, tenemos esa capacidad de estar planeando y estar visualizando a largo plazo. La segunda característica muy importante que tenemos es que en un espacio como la Cámara de Diputados, la que yo aspiro, la negociación es muy importante. Y eso hacemos los empresarios todos los días, negociar. Lo sabemos hacer y lo hacemos muy bien. Entonces tenemos muchas cualidades, ahorita nombré nada más estas dos, pero que son propias del empresario, pero que son muy útiles para hacer una muy buena labor dentro de la Cámara. En el Ejecutivo es un tema diferente. A mí me parece que ahí hay riesgos, porque no te puedes sentar en dos sillas, entonces ahí ya empiezas a manejar tus recursos y tienes otro tipo de connotaciones que pueden confundirse muchas veces los intereses. Y eso sí sería preocupante. O sea que, porque puedes llegar a un poder ejecutivo, ya lo que quieras, desde presidente municipal, gobernador, presidente de la República o cualquier otro puesto del ejecutivo, cargo, y realmente como empresario pues sí te puedes beneficiar, y eso me parece que no es deseable. Entonces yo creo que lo que hizo el Maquío en su momento fue bueno, quemó las naves y dijo: ya no me dedico más a la empresa, me voy a dedicar a la política. Okay, ahí sí es válido. ¿Cómo piensas que se puede combinar política y empresa cuando usualmente la empresa, a lo largo de la historia de nuestro país, es la que ha pedido como más independencia, porque ha habido varias legislaciones que no solo pueden como cortarle el paso muchas veces a las empresas, y hablando muchas veces incluso de pequeñas empresas, sino también como ir en contra de que crezcan o ese apoyo a la economía? ¿Cómo crees que se puedan juntar las dos? No, yo creo que, son dos trincheras diferentes, ¿eh? Por eso les decía que no me interesa, yo soy empresario y como empresario mi trinchera está en la empresa. Estoy aquí en esta circunstancia por una excepción que quiere decir que tuvimos que meternos los empresarios a esto,
porque el país está tomando un derrotero que a nadie conviene. Y sobre todo el futuro de ustedes, de los jóvenes, es lo que está en juego. Y eso es lo que a mí me preocupa y lo que a mí me motiva, mis hijos, mi nieto, ustedes como jóvenes. Esa es la razón por la que me metí yo a la política. Pero es de ahí a que los empresarios debemos meternos a la política, no creo. Los empresarios, nuestra trinchera está en la empresa. Y en la empresa hay que, y siempre lo digo, hay que ganar dinero. ¿Cuánto dinero? Todo el que puedas. Eso no es el problema. El problema es que los empresarios en México esa es una cara de la moneda. ¿Qué haces con ese dinero? La otra cara de la moneda, esa es la tarea, la gran tarea pendiente del empresariado en México. La parte social. ¿Qué haces con esa riqueza que has generado? Esa riqueza que no es tuya y que eres tú un administrador temporal. ¿Y tú como empresario qué has hecho con este otro lado de la moneda? Tengo muchos años trabajando, para ser concretos, 20 años, el 50% de mi tiempo lo he dedicado a eso. A temas de manera discreta, porque en la empresa donde yo trabajo, en Tajín, pues no nos interesan ni los sellitos, ni los reconocimientos, ni nos interesa salir en revistas. De hecho, tenemos prohibido salir en revistas. Ustedes nunca han visto un reportaje, por ejemplo, de la empresa en el periódico, ni en una revista, ni ningún funcionario de la empresa ha salido, ni el presidente del consejo, ni el director general, ni ningún director, porque lo que nos interesa es la carnita, pues, ¿no? Y por eso tampoco, y yo en ese sentido salí un poquito de esa parte el año pasado, con el tema de Jalisco Sin Hambre. Ahí empecé a ser un poco público. No obstante que fue diseñado el programa para que no hubiera nadie que pudiera aprovecharse del tema, ¿no? Por eso pusimos un vocero oficial. Okay. Pero no obstante había un vocero oficial, siempre quieren ver quién está detrás de las iniciativas, ¿no? Claro. O sea, había a veces que salir, las menos posibles. Ok, muy bien. ¿Y qué elementos crees que se deben tener en cuenta en el proceso creativo de una iniciativa? En el proceso, yo primero conocer la realidad. Si no conoces la realidad, entonces, y si no escuchas a la gente, y si no ves las mejores prácticas, si no conoces la historia, es bien difícil hacer una iniciativa. O te salen puras ocurrencias, como la de este gobierno ahorita, ¿no? Que hace puras ocurrencias, ¿no? A ver cómo se me ocurrió hoy en la mañana, ¿verdad? Y, o sea, pongamos el escenario de que ya eres diputado federal. ¿Cuáles serían las 3 principales propuestas que impulsarías? Bueno, primero, creo que una muy importante es la salud. El sistema de salud en México está quebrado. Y el que diga que no, que me lo demuestre, que no está quebrado el sistema de salud en México. Es una desgracia, pero así está. Pareciera que la única luz que tenía, que era este programa del Seguro Popular, lo quitó este gobierno con una ocurrencia, con un INSABI que nadie sabe qué es. Cuando ha empezado, se quitan una cosa que estaba funcionando, mal o bien, yo no sé, son perfectibles todos los proyectos, todos los programas, pero ponen una cosa nueva, una ocurrencia que no tiene pies ni cabeza, que no termina de arrancar, y dejaron a la gente sin nada. Entonces, la gente no quiere el seguro social, las personas con las que yo colaboro en la empresa no quieren ni el seguro. ¿Por qué? Porque les atienden tarde, los atienden mal. La verdad es que no tienen ni siquiera medicinas. Entonces, no tienen la capacidad ya. Está rebasado, está quebrado el sistema. Necesitamos una reestructura de un sistema de salud que sea universal, o sea, que pueda llegar a toda la gente, ¿sí? Que sea gratuito y que sea de calidad. Y que hay países que lo hacen desde hace muchos años. No es una cosa que tengamos que inventar. Por eso cuando me preguntabas de las iniciativas, te decía que siempre hay que ver qué hacen en el mundo. ¿Para qué inventamos si ya hay algo igual y bueno? Vamos viendo eso. Y vamos viendo qué piensa la gente.
y qué necesidades hay. ¿Y las otras dos iniciativas que apoyarías? La segunda iniciativa que me gustaría apoyar mucho es el tema del sueldo, todo lo relacionado con el sueldo. Un sueldo digno. Digamos que el salario mínimo, para mí, primero denota una mentalidad del mínimo, lo cual se me hace fatal. O sea, pensar siempre en el mínimo es pensar con qué mínima calificación voy a pasar, ¿sí? ¿Cuánto es el mínimo de asistencias que necesito para que el profesor no me saque de la materia? Esa es la realidad, ¿no? Y ese es el tema que estamos pensando en el mínimo. ¿Por qué no pensar en el máximo? ¿Por qué no tener una...? Entonces vamos pensando en cuánto lo más que le podemos pagar a los trabajadores, sin perder competitividad. Porque el tema de los sueldos tiene que haber un balance entre lo que es un gasto, ¿no? ¿Cuánto estamos gastando? Pero es el gasto más importante porque es en la gente, es en la persona, es el objetivo de la empresa, esa es la razón de ser de la empresa. Si la empresa no sirve a la persona, no sirve para nada. Entonces necesitamos tener ese balance. Entonces vamos por un salario digno. Ya empecé hace un par de años, junto con otros empresarios, una iniciativa. Empezamos 20 empresarios, después se llegaron a ser más de 200 empresas grandes en México y medianas que lo tomaron de no pagar menos de 6,500 pesos. Basadas en volvemos a lo mismo, en datos de Coneval. ¿Cuánto es el mínimo con que una familia puede sobrevivir en México? 11,300 pesos. Ok. ¿Cuánta gente trabaja en promedio en una familia en México? 1.8. Okay. Dividamos 11,300 pesos entre 1.8 y nos da 6,500 pesos. No debemos pagar menos de eso, ¿no? Ahorita debe ser un poco más, a lo mejor mi propuesta va a ser 7,000 pesos de entrada. Entonces el tema de salario es muy importante, el tema de un seguro de salario. Ya le pedimos a través de un empresario amigo mío que hizo un gran proyecto con el Colegio de México, se evaluó el tema de cuánto cuesta un seguro de desempleo. Bien importante esto. El seguro de desempleo, para darlo a 22 millones de personas, cuesta de un mes, cada mes de seguro de desempleo cuesta 0.06% del PIB. Si queremos dar 3 meses, que es mi propuesta, costaría el 0.18% del PIB. Vale la pena. Vale la pena en un mundo donde ustedes se están enfrentando a un desempleo por la tecnología. Es normal. Ya veníamos. Obviamente se aceleró con la pandemia. Se potenció este gran problema del desempleo. Entonces necesitamos tener un seguro, ¿para qué? Para que la gente cuando menos pueda ver qué hace, si se autoemplea, si pone una tiendita, si busca otro trabajo, en fin, tiene que solucionar. Pero no que el día siguiente se quede sin ingresos, ¿no? Ese es el tema del trabajo, y tenemos que generar también ideas muy, muy rentables de creación de empleo. Entonces el tema del empleo, tanto en su dimensión de pago, ¿verdad? En el tema del seguro, en el tema de número de empleos, esa va a ser una de las grandes propuestas que tenemos que meternos. Y la otra es en relación a la mujer. Creo que este gobierno ha quedado muy claro que no le importa a la mujer. Es evidente, pues. Es evidente, quitó las guarderías. O sea, quitó los fondos para mujeres que han sido violentadas. O sea, realmente no tiene esa sensibilidad, como si no existieran. O sea, no entiende, por ejemplo, que una mujer cuando va a trabajar necesita dejar a sus niños en algún lugar. No pueden los niños andar rodando, ¿verdad? Con la mamá, con la suegra, con la amiga, con la prima, o no van a trabajar, ¿no? Eso es una estupidez. O sea, las estupideces es lo que te causa estupor, que dice el doctor Llano, ¿no? Entonces eso es lo que me causa esas decisiones. Y tenemos que ver muy claramente que la mujer juega un papel importante en el gobierno, en la sociedad. Es el centro del hogar. Y necesitamos
generar las oportunidades y las condiciones para que ella pueda desempeñarse el multitask, ¿verdad? Que es, ¿no? Que quedó evidente ahora en la pandemia, ahora hasta psicóloga se hizo maestra, además de todas las que tenía. Son las 3 propuestas. Pues muy importantes, la verdad. ¿Cómo permitir que entre distintas posturas se alcance un diálogo orientado hacia el bien común, dejado de lado el sesgo y prejuicio? A ver, en la empresa, hace muchos años, yo tuve mi primera sociedad que tuve, una de las cosas que teníamos, éramos 50-50, mi socio y yo. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a dirimir esa diferencia? ¿Cómo vamos a llegar a los acuerdos que beneficien a la empresa? En este caso, estás hablando de acuerdos que beneficien al bien común. La pregunta que tienes que hacerte no es si tu propuesta o mi propuesta es la mejor, sino subirte en un plano y decir, a ver, ¿qué le conviene más al país? Ese es el tema, y tomar distancia. Porque cuando empezamos a personalizar las propuestas, nos mantenemos en un plano muy rastrero, ¿no? Muy bajo en cuanto a la calidad intelectual, de análisis. Pero si te subes y dices, la pregunta tiene que ser, a ver, ¿qué es lo mejor para México y por qué, verdad? Esa es la forma en la que tenemos que tomar distancia. Tenemos que elevar el diálogo. Y elevar el diálogo al campo de las ideas. Porque al final son ideas las que deben debatirse. No personas, no si fulano, no si te cae bien. Ah, es que trae los calcetines de bolitas. Pues sí, y eso no es relevante, ¿no? ¿Qué importa para México? ¿Tu propuesta es viable para la gente? ¿Le va a beneficiar a la gente? Ese es el tema. Esto requiere mucho de diálogo, o sea, entre distintas posturas, ¿no? O sea, agarrar esta diversidad que existe y no rechazar ninguna. Entonces, o sea, creo que entra mucho lo que decías de la negociación, de esta habilidad de los empresarios. Y capacidad de diálogo. O sea, ¿y cómo desarrollar esa capacidad de diálogo? No, esa no hay, no, a ver, en la cámara no puedes ir a enseñar a la gente, a Jesús, ¿verdad? Esa mujer pues ya está deformada, pues ya no da para más, pues. O sea, a ver, ese es el gran tema. El gran tema es que deberían de llegar a la cámara gente bien preparada, ¿sí? Gente que tuviera conocimientos, que tuviera experiencias, que tuviera toda una serie de cualidades para llegar a la cámara. No escogerlos con tómbola como lo hizo Morena. O sea, ¿cuántos diputados llegaron por tómbola? No tienen es una vergüenza. Es una vergüenza. Vean ahorita las declaraciones de una senadora respecto al accidente del metro. O sea, dice que la maldad movieron las ballenas. O sea, es una senadora. O sea, no tiene ni idea, pues. Entonces, no, a ver, el Senado, ni la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores es escuela de nada, ¿eh? Tiene que llegar gente capaz y gente con experiencia. Ahí ya tiene que llegar gente probada. Deberíamos de tener un filtro, ¿verdad? Debería de estar ahí la mejor gente del país. Claro. Que haya probado. Sí, pues gente que se merezca ese lugar, ¿no? Sí, no chapulines, no gente que viene por el fuero, no advenedizos, no cuates que lleguen por rifa. No, bueno. Es una tristeza, ¿eh? Hay grandes plutócratas como Salinas Pliego que hablan como si estuvieran exentos de responsabilidad moral y creen que son grandes altruistas por generar muchos empleos, pero muchas veces son empleos que pues no reflejan la dignidad de la persona. Entonces, ¿cómo tienen los empresarios que afrontar la verdadera responsabilidad social? No, a ver, en primer lugar, Salinas, desde mi punto de vista, no es un referente de empresario. Será algo diferente. No sé qué sea. No te cuento las palabras para decirte qué es. Y podría lastimar tus oídos. Entonces, mira, yo creo que los empresarios
sí tenemos la responsabilidad de crear empleos. Pero eso ya está por dar, eso es un given, pues, es algo que ya es, no es algo extraordinario que digas, ya creo empleos, no, ya, ok, eso lo tienes que hacer a fuerzas, pues, ¿me explico? No es una cosa extraordinaria. Lo que tenemos que hacer, es lo que decía, porque tenemos que generar riqueza. La otra parte, ¿qué haces con ese dinero? ¿Qué haces con esa riqueza? Eso es lo que le falta a ese señor y a muchos. O sea, que no entienden que son administradores temporales de unos bienes. Porque se va a morir ese güey, ¿eh? No sé cuándo, pero se va a morir, pues. Aunque crea que no se va a morir, sí se va a morir. Y lo peor es que no se va a llevar nada. Y como dice la canción, ni el puño de tierra. Ni el puño de tierra. Viven como si nunca se fueran a morir. Y como si esta vida fuera eterna. ¿Me explico? Entonces los empresarios tienen que tener una conciencia social mucho más responsable, mucho más trascendente. Tenemos una vocación de servicio que debe ir mucho más allá de cualquier perspectiva que tienes aún cuando eres un emprendedor, cuando empiezas, porque tienes que ir descubriéndola, porque la dimensión del empresario es de servicio a la sociedad. Y te repito otra vez lo que te decía, si la empresa no sirve a la persona, no sirve para nada. Muy bien, pues hoy anunciaste una iniciativa para mejorar los salarios de los trabajadores. ¿Cuál crees que es la relación entre el salario y generación de riqueza? ¿Crees que un salario debe de incluir otros elementos aparte de los económicos? Sí, claro. ¿Cómo cuál? A ver, la empresa tiene que... A ver, el salario es una parte de lo que debe recibir una persona en la empresa. La empresa está obligada a dar mucho más que un salario. Debe ser un lugar de enriquecimiento de la persona, de crecimiento en todos los aspectos de la persona, ¿no? O sea, debe de aprender cosas nuevas, debe desarrollarse sus cualidades, sus virtudes, inclusive si se pudiera, espiritualmente debería ser un lugar. Nosotros en la empresa estamos con un sueño desde hace algunos años de medir la felicidad. O sea, ¿qué tan feliz es una persona que trabaja en Tajín? Todavía no hemos podido llegar a unos parámetros, pero ahí vamos. ¿Sí? Y intentamos entender, aparte que no eres feliz aquí en la tierra, pues, pero lo que pudiera ser, o lo más feliz, porque no se vale lo que no queremos es que la gente que vaya a trabajar ahí el lunes diga, chin, ya llegó el pinche lunes, voy a trabajar. Eso no. Sino que digas, oye, ya quiero ir a trabajar el lunes. ¿Por qué? Porque en la empresa tengo muchas cosas. Estoy aprendiendo, me estoy desarrollando, me estoy divirtiendo. Una empresa donde estés feliz, donde la gente ve la cara y dices, oye, aquí se respira un ambiente diferente, ¿no? Eso es lo que sucede cuando entran a las oficinas de Tajín. La gente dice, oye, qué buen ambiente. Se respira el ambiente. Porque la gente está contenta de trabajar ahí. Y hay muchas cosas que puedes dar, ¿no? Desde un café, bien, ¿no? Tienes que tener la mejor cafetera. ¿Por qué? Porque tienes muchas horas ahí, ¿no? Y un café que te haga 20 tipos de cafés, y macchiato, y con leche, y expreso, y americano, y doble, lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la gente, estamos trabajando ahí, pero trabajando a gusto, ¿no? Eso se trata, ¿no? ¿Y cómo puede un empresario asegurar esta felicidad para sus trabajadores? No, asegurar no, aquí no hay nada seguro en la tierra. Lo único seguro que tienes es la muerte. Pero uno intenta hacer cosas buenas. Uno intenta. Y eso es de eso se trata esta vida. Intentarlo. Y otra vez y otra vez. Y en el camino vas logrando algunas cosas, si Dios quiere. ¿Cómo podemos dar mayor acceso a la gente trabajadora, a quien tiene un empleo, a una pequeña propiedad? Es decir, algo que les produzca riqueza aparte como del salario. No, a ver, yo creo que un salario la empresa debe darte
cubrirte todas sus necesidades a cualquier nivel. Ese es mi punto de vista. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la empresa un tema, pagamos salarios altos, o sea, de los 5 deciles el cuarto, no pagamos el más alto, pero sí el inmediato. Y tenemos un bono que empezamos con directorio y luego con gerentes, y ahorita vamos en el tema de mandos intermedios. Queremos que sea general. Que dimos al principio 15 días de bono, luego un mes, luego 2 meses, 3. El sueño es que una gente que trabaja en Tajín pueda ganar al final del año otro año. Decir, oye, aquí y aquí está otro año. Porque entonces sí puedes ahorrar. Entonces sí te puedes comprar una casa. Entonces sí puedes pagarle a tu hijo una maestría, ¿verdad? O los estudios, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo creo que ese es el tema de qué haces con la riqueza. Esa es la parte esa que te decía, ¿no? Esa es parte de lo que podías hacer. Pero ahí no hay una receta, ¿no? La doctrina social cristiana tiene unos marcos. Es una doctrina muy vieja, pues ya tiene desde finales del siglo XIX, con el Papa León XIII, como doctrina. Pero es una doctrina que nadie conoce casi y que no sabe ni con qué se come eso. Entonces hay muchísimas empresas que hemos hecho un intento, ¿no? Ahí está Bimbo, en fin, hay muchas empresas que queremos hacer algo. Ahorita creo que viene una gran ola en México y en el mundo sobre ese tema, sobre el tema de cómo podemos hacer que la doctrina social cristiana se pueda vivir en la empresa, ¿sí? Y ver, sobre todo compartirlo. De hecho, tuvimos un desayuno con unas gentes que vinieron de Estados Unidos, que tienen un proyecto parecido. Entonces, bueno, ahorita hay hubo una gran reunión el año pasado de las 20 corporaciones más grandes del mundo sobre este tema otra vez. ¿Sí? Un llamado del Papa, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta es, Movimiento Ciudadano se había caracterizado por combatir la contaminación visual en la ciudad, pero en la campaña ahora han llenado la ciudad de publicidad. ¿Por qué un Movimiento Ciudadano los está utilizando? Bueno, yo creo que, una campaña es una cosa temporal. Yo creo que hay que tener soluciones temporales a problemas temporales. Ahorita esto al final se tiene que limpiar. Tenemos que limpiarlo. Yo creo que es una cosa temporal. A mí no me preocupa. A mí me preocupan las cosas que pueden quedar. A mí no me gustan los espectaculares y los uso, los contrato. Pero yo creo que esas cosas no deben existir. Yo, si fuera presidente municipal o si fuera gobernador, yo quitaba todos los pinches espectaculares. Todos, cada uno. Nada, dejaría unas cositas a lo mejor ahí, los parabuses, que no se me hacen tan invasivos. A lo mejor algunos, como los de Europa, unos pequeñitos, pero súper discreto. Pero de esta contaminación que hay, es una brutalidad, ¿no? Es invasivo, es ofensivo. Entonces, en el tema de las campañas, ahorita que se está viendo, todo el mundo está poniendo espectaculares, como dices, ¿crees que haya una alternativa viable en un futuro para ya no Hay que legislar. Uh-huh. Tienen que legislar y quitar toda. Nayarit lo hizo. Nayarit no puedes poner espectaculares. Uh-huh. Jalisco lo puede hacer. Claro que sí. ¿Y qué virtudes piensas que debe tener un legislador? Uy, ya quisiera. No se puede decir todas. Virtudes de un legislador. Yo creo que primero tiene que ser muy tolerante, ¿no? Porque en un país como este, con tantas diferencias y tantos puntos de vista, tantas realidades, pues tienes que ser muy tolerante, ¿no? Pero sobre todo debe ser una gente. A mí lo que más me llama la atención es que realmente amen a México, que sean personas que estén profundamente enamorados de su país. Y enamorar de un país requiere conocer su historia y su realidad. Entonces, porque el amor es un compromiso. Si estás enamorado de tu país, estás comprometido con el país. Y eso, para mí, con esa, es suficiente. Ok, en Movimiento Ciudadano dicen mucho que hay que defender a Jalisco. ¿De qué hay que defenderlo? No sé, no tengo ni idea. No entiendo, esa es una entelequia ahí, decir, oye, pues sí, defender a Jalisco, pues defenderlo bueno, si se refieren a defenderlo
de la federación en el tema fiscal, estoy de acuerdo, o en el tema de decisiones de presupuesto. Pero además, como gobierno, decir defender, no sé, no entiendo, Aparte, yo no soy de mesa. Y respecto a la cuarta transformación, ¿en qué crees que ha transformado a México? Pues en un país más pobre. Sí lo ha logrado. En un país más dividido. Sí, también lo ha logrado. En un país más atrasado. También lo ha logrado. Ha transformado a México en un país sin futuro. Para ustedes. También lo ha logrado. Sí, es un transformador. Pues vamos a pasar a la siguiente sección, que son conceptos, y tú en un máximo de 5 palabras vas a pues tratar de describir lo que tú piensas en cuanto a eso. El primer concepto es servicio. Me parece que el servicio es la forma en la cual el ser humano se da a la otra persona. Se da de manera completa y profunda. Me parece que eso es el servicio, ¿no? Muy bien. Trabajo. Trabajo, pues para mí es el instrumento de transformación más poderoso que Dios nos dio. Seguridad. Uy, eso es lo que no hay. Es algo que no conozco. Desde hace muchos años que no la conozco, no la veo. Desempleo. Desempleo, es algo que va a ser el tema en los próximos 20 años, el desempleo. Jalisco. Jalisco, mi patria chica, pues, ¿sí? Medio ambiente. Algo que debemos cuidar todos, que es responsabilidad de todos, en todo momento. Sí. Matrimonio. Matrimonio, la única institución que debemos proteger, cuidar y preservar contra todo lo que haya. Porque si sacamos eso, nos acabamos con todo. Economía. Es algo algo que la gente trata de entender y luego trata de justificar. Empresa. Para el ente transformador por excelencia. Federalismo. Es un anhelo todavía en México. Es un anhelo que podemos hacer realidad. Sí. Ley. Creo que en México es algo que no se entiende todavía. No entendemos qué es la ley. No entendemos. Pareciera que no la entendemos. O sea, no, y aparte no existe, pues. O sea, existe en términos. O sea, es algo que no se entiende todavía. El momento en que todos entendamos la ley, cambia en México. Que no se entiende y mucho menos se observa, ¿verdad? Oposición. Algo que siempre debe existir. Siempre debe haber. Porque en la oposición es donde se genera la innovación, la creatividad, ¿no? Tratando de política, ¿verdad? Aborto. Asesinato. Ok, pues esos fueron todos los términos y ahora vamos a pasar a la tercera sección, que es el compromiso por la democracia. ¿Tú crees que los diputados federales deberían visitar las colonias de sus distritos? No visitarlas, porque bueno, no es como una gira así turística. Vamos a visitar las colonias. A ver, lo que no puede ser es que seamos como muchos jóvenes y señores aquí de esa ciudad que van en Navidad a dejar despensas. Eso es lo mismo con los políticos que cada 3 años van a visitar, regresan a pedir votos. Haz de cuenta que somos los igualitos. La sociedad, para ponerse una palomita, ya fui con las familias más pobres y les llevé lonches para Navidad y una despensa y unas juguetes.
ya estás feliz todo el pinche año, güey. Cumpliste, cabrón. No, está cabrón. ¿No? Igualito, ¿eh? Con los diputados. Los diputados necesitamos vivir la realidad y seguirla viviendo. ¿Cuánto tiempo crees que debería de pasar entre que te reúnes con las personas de tu distrito? ¿Como cada cuándo? ¿Cada cuándo? No, yo tengo la intención de seguirlo haciendo todos los meses. Y en Servus sabemos que la democracia real es aquella en la que se considera, escucha y respeta a todos los ciudadanos. Por eso te tenemos una propuesta. El compromiso por la democracia, que consiste en que cuando ganes te reúnas cada mes, como lo acabas de decir, con la gente de tu distrito para que estén al pendiente de ti y tengan voz en la representación. Entonces, si te parece bien, vamos a grabar un video donde digas que has aceptado el compromiso por la democracia y lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Muy bien, me parece muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.